Buenas, hola, hola, hola. Vamos allá. Estamos con la lista de creencias adictivas que son consecuencia directa de los fundamentos de la adicción. Hemos estado viendo, empezamos con el sentimiento de exclusión, hablamos en segundo lugar de el hecho de juzgar a los demás y desentender y defenderse de ellos, siempre en las defensas, en las posturas estas de defensa o ataque. Hablamos del perfeccionismo, hemos estado hablando de pasado y futuro como entidades vivas para este sistema. Comentábamos y hemos dado un par de vueltas de tuerca al tema de que si el pasado está vivo, la culpa no va a terminar nunca. Y creo que finalmente ayer acabamos hablando pues de los errores, ¿no? Del hecho de pagar los errores en vez de corregir los errores, ¿no? Como parte también del sistema adictivo de culpas y reculpas y requeteculpas. Hola, hola, hola. Bueno, hoy vamos a hablar del miedo, en el aspecto de que el miedo pues es una historia pues que no cabe, no da lugar a discusión, es una cosa que existe y es absolutamente real, ¿no? Otra cosa es dar los diferentes o tocar los diferentes matices del miedo en su vertiente miedo bueno, que llamo yo, miedo para sobrevivir, miedo de supervivencia, como emoción clave, vital de nuestro sistema de supervivencia, y el miedo bloqueante, el miedo patológico, el miedo paralizante, el miedo que nos mantiene atenazados en diferentes momentos de la vida sin saber muy bien qué hacer, con toda la gama de matices que puede cubrir. Vamos, desde el ser incapaz de abordar a una persona para decirle algo, bien sea agradable o bien sea desagradable, pues por los motivos que sean, al hecho de hacer una gestión en cualquier entidad oficial, que te ves totalmente asustado con el tema o a la espera de una respuesta desconsiderada por parte del que está al otro lado de la ventanilla, el miedo a mil cosas, ¿no? El miedo a las fechorías, el miedo a la policía, el miedo a un sinfín de historias que nos tienen totalmente bloqueados, ¿no? El miedo a los golpes, el miedo a las peleas, en fin, hay un montón de historias asentadas en nosotros que tienen un arraigo importante en la cuestión del miedo. Lo que pasa es que el miedo, este miedo disfuncional, pues es un recurso infalible para mantener intacto todo el sistema de creencias adictivos que estamos viendo. Todo este sistema se mantiene vigente pues porque está soportado en el miedo. Desde el sentimiento de exclusión, el juicio y la defensa de los demás, el jodido perfeccionismo, que no es más que otra manera de miedo, los vaivenes pasado-futuro, con tal de orientarse, de escapar del presente por miedo, porque es miedo lo que hay, ¿no? Y el tema de los errores como yo qué sé, la máxima que uno no puede llegar a hacer pues por miedo a que le critiquen o a ser sometido a juicio o a entender que alguien está viendo que no es lo suficientemente capaz para hacer determinadas cosas, ¿no? Pero no me voy a meter otra vez ahí porque ayer yo creo que ya se habló suficiente, ¿no? Y es un asunto pegajoso este de los errores y lleva a hablar mucho de él, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema o de un recurso infalible para mantener intacto todo este sistema. Nuestro ego, nuestro amigo, el ego se encarga de, por si fuera poco, pues de inventar sus propios miedos. Y una vez que establece un sistema de miedos ante cualquier situación, cosa o elemento o persona de nuestro entorno, estos miedos se retroalimentan a sí mismos, se mantienen permanentemente en vigencia y esto hace padecer mucho a la gente, ¿no? Porque a ver, si pasamos de los procesos de miedo entendibles, yo a veces he solido referirme al miedo como mi clave de supervivencia, ¿no? Yo cuando estuve al borde del precipicio, a mí me salvó el miedo. Me salvó el miedo, pero me salvaron más cosas que el miedo. Me salvó la percepción de frío y de soledad que tenía, ¿no? El impacto de los travesaños, las piedras, todo lo que había debajo de aquel puente, ¿no? Y la infinita soledad que padecía en aquel momento, ¿no? Pero que casi eran por un lado motivos para saltar y por otro lado motivos para no saltar. Pero creo que la clave estuvo en el miedo, en el miedo, ¿a qué?
Pues a lo desconocido. El miedo a lo desconocido. Cuesta hablar de eso, me cuesta mucho hablar de eso. O podemos entender que la función del miedo en clave de normalidad, su función principal es proteger al mamífero, al ser vivo, de determinadas amenazas externas, ¿no? Pero cuando el miedo se hace disfuncional, cuando el miedo se hace patológico, pues acaba por asfixiar con sus tentáculos y se convierte en la amenaza misma, ¿no? Cuando uno tiene no solamente el miedo a agentes externos por un tema de supervivencia, sino que se tiene miedo a sí mismo, y vuelvo al puente, yo me empecé a tener miedo, yo me daba miedo, yo llegó un momento que no sabía lo que podía pasar, porque no sabía lo que podía hacer, no estaba claro cómo yo llegué a ese sitio, fue un hecho yo no pensé en aquello ocurrió sin que yo pensara en nada, ¿no? Entonces, eso a mí ya me acojonaba. Yo digo, pues cualquier día puedo hacer cualquier gilipollez en cualquier sitio, y ya no era eso, eran determinados puntos de carretera que los tenía en mente, los tenía fijados, en los sitios por los que iba a salir con el coche un día, derecho, sí o sí. O sea, es que empezaba a ser un cuadro ya obsesivo, y cada vez que pasaba o que cogía, al final opté por coger otras carreteras para ir al mismo sitio, porque me daba miedo, yo me temía, ¿qué día haces cualquier cosa? Es decir, ¿cómo puede tener uno miedo de tener miedo? Bueno, pues yo tengo miedo de no tener suficiente miedo, pues, y un día pues mandar todo a tomar por saco y acabar saltando por donde fuera, ¿no? En el fondo, si uno pretende hacer eso, ¿por qué tiene miedo, no? Bueno, pues porque a veces hay cosas en nosotros como el instinto de supervivencia que nos mantienen vivos, ¿no? Y hacen que superemos determinadas claves. El miedo es una parte del proceso de supervivencia, y es una clave buena si se le hace caso de una manera adecuada. El miedo bueno es sano, el miedo malo no. El miedo malo, el miedo volcante, el miedo paralizador, pues no. Entonces, si la función del miedo es protegernos de determinadas amenazas, pues las cosas se pueden entender. Es muy sencillo. Si uno tiene una serie de recursos para afrontar situaciones, digamos que vamos a afrontar una situación de peligro 5, por poner una escala del 1 al 10, de peligro 5, y uno tiene recursos de afrontamiento por valor 7, pues lo normal es que el miedo no se presente, ¿no? Pero si uno se enfrenta a una amenaza de valor 5 con recursos por valor 2 o por valor 3, pues lo normal es que se presente el miedo, ¿vale? La cosa o la persona o lo que sea a lo que te tienes que enfrentar, pues supera con creces tu capacidad de afrontamiento, ¿no? Entonces, los recursos del miedo ante todo esto, pues tienen que ser que muchas veces hay que entender que el hecho de afrontar determinadas situaciones nos sube nuestra capacidad de afrontamiento del miedo, y que el miedo solamente se supera afrontándolo, sobre todo determinados miedos. Pero claro, esto no tiene nada que ver con el hecho de que tú te enfrentes a algo que te supera de una manera desmesurada, porque lo normal es que te protejas, ¿no? Y el miedo además es libre, quiere decir que hay gente a quien le dan miedo determinadas cosas y gente a quien le dan miedo determinadas otras, ¿no? Determinados animales, pues para vidas, los reptiles, pues es pavoroso. Yo les tengo un miedo atroz, ¿no? Aparte de repulsión y asco. Para mí es la antítesis de la vida, ¿no? El ver un reptil, una serpiente, no puedo con ello. Y hay otra gente pues que se divierte con las culebras, que se lo pasa de puta madre y que hacen todo tipo de cosas. Pues mira qué bien, ¿no? Pues a lo mejor no les da miedo saltar de determinados sitios, a lo mejor, y otros hacen puenting pues de una manera, yo qué sé, cada cual tiene una percepción del miedo, ¿no? Pero creo que a veces cuando la capacidad de afrontamiento del miedo, o la que uno cree tener, que muchas veces el hecho de afrontar nos hace tomar conciencia de que tenemos más capacidades de afrontamiento de las que creemos tener. Porque si ante una determinada reacción siempre actuamos con miedo, pues nunca sabremos si realmente somos capaces de afrontar ese miedo o no. Y no estoy hablando de valor o de cobardía, que eso es otra cosa totalmente diferente. O sea, para empezar, el concepto de cobardía, si te lo meten en mente desde crío, este niño es un cobarde, este niño no vale para nada, eso puede ser una tara de por vida, ¿vale?
El tema de la cobardía es un juicio de valor. ¿Vale? Nadie que tenga suficientes argumentos de afrontamiento va a ser cobarde. Y cualquiera que no tenga y cualquiera que tenga suficientes medios de afrontamiento, según esa categoría, pues va a ser un valiente. O sea, si tú tienes capacidad de afrontar determinadas situaciones, ¿qué cojones de valentía? Tienes argumentos de afrontamiento, punto pelota. O sea, entonces, que, como decía el otro, con buena esto, pues bien sé esto, ¿no? Pues es que, joder, las cosas son claras en ese aspecto. Ahora, si tú llevas una mochila llena de taras, como son todos estos procesos que estamos comentando, y te tienes que enfrentar a determinadas situaciones de vida, lo normal es que estés con miedo, con inseguridad, miedo a la frustración, miedo al desengaño, miedo al chasco que te vas a llevar. Todo son previsiones, pero claro, cuando ocurren una vez y otra vez y otra vez, pues al final te vas convenciendo a ti mismo de que tú eres un incapaz en cuanto a determinadas cuestiones, ¿no? Esto se ve con claridad pues con los casos de timidez. Las adictas somos generalmente personas bastante, por término medio o en un gran número, personas bastante tímidas, ¿no? Pues es el tímido recalcitrante que se acaba enredando en una suerte de miedo al miedo. Y ojo, que detrás del miedo al miedo se esconde el puñetero perfeccionismo, para variar, ¿no? Y la convicción absoluta de que nunca vamos a estar al nivel de determinadas exigencias, ¿no? De ahí puede aparecer el hecho, esto se ve mucho en casos de alcoholismo, ¿no? Cuando una persona tímida y poco capaz de determinadas situaciones, se toma 4 o 5 tragos y no solamente se le quita la timidez, se convierte en una persona osada, ¿no? Que es capaz de afrontar cualquier situación o de decir cualquier cosa a quien sea, por peligrosa que sea, ¿no? Es pasar de tímido apocado a ser un todo pa'lante que te puedes llevar por delante lo que te pongan, ¿no? Calmar los nervios con el miedo es una cuestión que solemos hacer muchos en muchos casos, ¿no? Yo lo hacía con los tragos y con el tabaco, ¿no? Pero hay quien lo hace o lo ha hecho pues mediante pues el perico, mediante las apuestas, mediante determinado fármaco. ¿Cuántas veces en cuántos sitios hemos oído decir a alguien, pues hoy te voy a decir 4 cosas porque me he tomado unos tragos y hoy soy capaz de decirte lo que sin los 4 tragos no serías capaz de decir, ¿no? Te hace falta un alterador del estado de ánimo para decirle a alguien determinadas cosas, porque si no, no eres capaz de hacerlas. Claro, y si te funciona, la próxima vez que tengas que decirle 4 cosas a alguien, pues te metes otros 4 tragos, ¿no? Y si no, 5, que a lo mejor le dices más. Esta es la trampa, ¿no? Esta es una de las trampas. El hecho de calmar los nervios, pues, es que hay muchas situaciones. Es decir, en el caso del alcoholismo del que estoy hablando, pues hombre, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Normalmente lo que hace no es calmar, es deprimir los nervios. Es verdad que tiene una fase de euforia en el inicio, pero que luego es un depresor. El alcohol es un depresor de manual. Entonces, ¿cuántas veces ante, pues no sé, una reunión de vecinos, sin ir más lejos, ¿no? Y que para afrontar una reunión de vecinos, pues yo primero me diese una vuelta por el barrio para tomarme unos cuantos tragos y poder ir con la lengua suelta, decía yo. Con unos cuantos tragos de unas cuantas cervezas, aquí hablo yo por los codos, ¿no? O vivir el cuadro egocéntrico ese en el que te ves que ante una reunión de nada, pues parece que te conviertes en poco menos que el presidente del gobierno y que vas a ir a un sitio donde vas a tener que soltar un discurso sobre el estado de la nación, ¿no? Es una cosa, la grandiosidad alcohólica o adictiva, ¿no? Que te hace sentir que vas a tener que hacer una serie de cosas que además nadie te ha pedido que hagas. Simplemente lo único que tienes que hacer es ir y asistir, pero el ego, el puto ego recalcitrante te confiere te mete una serie de ideas en la cabeza en la que el hecho de aparecer en determinado entorno social, pues es como que tuvieras que llevar preparado el discurso de tu vida, ¿no? Y esto ocurre porque nuestro ego, el ego, pues se confiere a sí mismo un valor inusitado, ¿no? Y que no es más que el hecho de compensar su baja autoestima. Él se compensa a sí mismo dándose un valor que no se corresponde
Y resuelve pues que en ese tipo de reunión pues todo el mundo va a tener sus miradas clavadas en uno, y que en cuanto hagamos acto de presencia todo el mundo se callará y estará pendiente de lo que nosotros vayamos a decir o a hacer. Tengas en cuenta que muchos adictos a los psicofármacos empezaron con este tipo de cuestiones, creyendo que tenían que ser el ombligo de la reunión, y se tomaban una pildorita que les hacía soltar pues palabras. De hecho, yo recuerdo cuando en una época que estaba en activo todavía, y pues fui durante un periodo presidente de la AMPA de la escuela de mis críos. Y claro, que la reunión de la AMPA para mí era, vamos, pues ya te digo, pues como el Congreso de los Diputados, o sea, y yo el presidente, ¿no? O sea, y me fui a la farmacia de mi barrio y le pedí a la farmacéutica que me diera una pastilla para hablar en público. ¡Y me la dio! Joder, ahora que no me callo ni debajo del agua, me la dio, y decía, esto lo suelen usar muchos médicos, muchos profesionales, para tener soltura en los discursos. Joder. Era una pirulilla pequeña, azulita. ¿Sí? Pues yo me tomé 2. Y allá que me fui a la reunión. No recuerdo si hablé o no. Es que ni me acuerdo. Pero supongo que me daría soltura para... No, bueno, o no lo sé. Porque si me hubiera funcionado, pues hubiera comprado más. Pero no tengo recuerdo de haber comprado más. Pero yo creo que ya uno tiene la posibilidad de encontrar un fármaco que le ayude a hablar en público. Y ojo, que no copie nadie esta idea, que es mala. No va a ser que alguien tenga que hablar algún día en algún sitio, en algún evento de los nuestros, y joder, pues ya que ha dicho esto, pues voy a preguntar en la botica a ver qué me dan para hablar. No, déjalo. Es mejor que esperes y escuches, que ya llegará el momento en que hables. No te preocupes, tranquilo, relajado. Porque sería hacer lo mismo que meterse 4 tragos. O sea, si tienes que recurrir a un alterador de estado de ánimo para poder hablar, mejor te estás callado, que vas a estar más guapo. Porque si no, será artificial, y al final no serás tú el que hable. No será tu naturaleza la que esté diciendo las cosas. Es que no es así. Entonces es mejor poco y bueno que mucho y malo. Lo que está claro es que es indispensable afrontar el miedo para superarlo. Ese miedo pavoroso que tenemos cuando llegamos a los grupos, a las asociaciones, a los grupos de apoyo, y siempre en la entrevista de la acogida, pues, ¿y cómo son los grupos? Son muy grandes, hay mucha gente y tal, y es que a mí hablar en público, joder, yo aquí así mano a mano, pues no me importa, pero cuando hay más gente delante yo me corto mucho, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Y al final, el hecho de acudir y de repetir, ha conseguido que tengamos una soltura clara con cosas que antes nos aterraban, ¿no? El hecho de hablar en público, de poder expresar ideas. Y es que yo no soy capaz de expresarme así. Mira que el que bien habla, yo no sé decir estas cosas, o mira aquella qué ideas y qué bien las... Pero poco a poco vas cogiendo, vas aprendiendo. Y llega un momento en que hablas, y hablas con cierta soltura. Y es más, muchas veces... con mucha más claridad que muchos, y hasta que alguien te dice, joder, qué bien lo estás diciendo todo, ¿no? Y te quedas así, no me digas, pero si no sé ni lo que digo. Bueno, pues lo dices. ¿Qué ha pasado? Que has superado el miedo. Ya no piensas lo que dices, simplemente te sale. Y en la rehabilitación es muy importante lo que te sale, más que lo que piensas, porque lo que piensas coarta, limita, capa un montón de sentimientos internos que tienen que salir. Entonces, pues suéltate y que salga lo que tenga que salir. Es indispensable afrontar todo esto. Negarlo o neutralizarlo por medios químicos no va a hacer que desaparezca. El miedo no desaparece así. No hay pastillas para el atrevimiento, o para la valentía, o para superar el miedo. No. El miedo se va a quedar ahí agazapado. Puede que momentáneamente adormecido por causa de los químicos, pero se va a reproducir sin ningún tipo de cuestionamiento en cuanto se acabe el químico, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. La seguridad se consigue superándose a uno mismo, a sus miedos. No es un regalo. La seguridad es una camiseta sudada. Bien sudada. Hostia, bien sudada. Hay que sudarla bien. No se adquiere la seguridad si uno no se supera a sí mismo, si uno no supera sus propios miedos.
A medida que uno va superando miedos, pues va consiguiendo soltura. El primer día que te subes a un sitio para hablar en público, pues te tiemblan las canillas. Y a mí todavía cuando me subo a cualquier sitio a hablar, yo me pongo nervioso, cojones, y a mí me da miedo el no cumplir la expectativa, la mía, la que tengo yo, de transmitir aquello que quiero. Y uno adquiere confianza pues a medida que lo va haciendo, y llega un momento en que, bueno, pues como todo, la costumbre va haciendo que te sueltes y hables cada vez con más naturalidad, ¿no? Pero claro, estoy hablando de un tío que se pone a hablar ahora en público pues con 67 para 68, ¿no? O sea, quiere decir que todo lleva su tiempo y su aprendizaje. Bueno, más o menos, aunque dedicaremos un capítulo entero al miedo como clave emocional, entero, un capítulo entero va a ser del miedo, pues sirva esto como aperitivo. El siguiente punto de esta lista de creencias adictivas es la trampa del subjuntivo. Dicen los expertos que los adictos somos gente muy subjuntiva. Eso quiere decir que estamos siempre pues argumentando cuestiones de ISIS, pero si es que le llamo yo, ¿no? Pero esto, pero lo otro, y si esto, pues y si lo otro, pues lo otro. Es que no puedo porque tal, es que siempre estamos subjuntivando las cosas, ¿no? O echando la culpa a los demás de las cosas que nos pasan. Es un mecanismo por el que tendemos a condicionar la conducta pues a un sinnúmero de factores. Cuando hay una situación ventajosa, pues es cuestión de la suerte. Cuando es una cuestión perjudicial, pues es culpa de algo, pues igual la mala suerte, ¿no? O de alguien, un gafe, ¿no? O una gafe. Y a la intencionalidad no le damos cabida en este asunto. Entonces, la intención, la intensidad y la atención son las claves que yo no me voy a cansar nunca de repetir. Y en cuanto al subjuntivo, la intencionalidad es base. Es base. Para salir del subjuntivo hay que tener clara la intencionalidad y dejarse de mandangas, de echarle la culpa a Pepito, a Manolito, o a esto, o a la otro, o a la mala suerte, o a la buena suerte, o al conejo de la Loles. No, ¿vale? La intencionalidad de lo que estamos haciendo. Porque si no, esto se puede convertir en un hábito compulsivo y cuesta, cuesta superarlo. Un espacio en el que no hay espacio, valga la redundancia, para la reflexión. Ya, porque no nos permite tomar conciencia de él, puesto que lo ejercemos de una manera automática. Una especie de descarga o desviación de la responsabilidad propia que nos brota. Y en cuanto decimos dos palabras, tres son ISIS, peros y esques. Excusas y más excusas. Buscamos culpables donde quiera que los haya, y si no los hay, los inventamos. No tenemos por qué hacernos responsables de absolutamente nada, ¿no? Entonces, responsabilizarse es hacerse cargo de uno mismo, priorizar, tener clara cuál es la responsabilidad en la propia vida de cada uno. Y quizás esto sea la empresa que más rechazo produce encarar en la rehabilitación. Es mucho más fácil desparramar culpas y disculpas a diestro y siniestro. El terapeuta es un inútil, el psicólogo no sabe, el médico este que tengo yo es tonto, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Esto lo hacemos, somos unos artistas echando culpas a diestro y siniestro, ¿no? Pero el hecho de responsabilizarse nos resulta demasiado complicado. Lo otro no, lo otro es fácil, solamente tenemos que empezar. Una vez que empezamos, ya estamos echando culpas a diestro y siniestro. El tema de priorizar, de tener clara cuál es la prioridad. En la vida de una persona, la prioridad es la persona. Todo lo demás es secundario. Es decir, lo más importante de la vida es estar vivo. Si no estás vivo, ya no te hace falta ninguna historia más. Ni familia, ni amigos, ni asociación, ni nada. No necesitas nada. En tu vida, lo primero eres tú. En tu vida, el que tiene que tirar de ella, el que tiene que coger la carga de lo que pese, si es que pesa, o de lo mucho que pese, si es que pesa mucho, eres tú. Y quitarle a tu gente, a tu familia, a tus amigos, a todo chichibirichi, el peso de tus responsabilidades. Uno se hace cargo de sí mismo cuando asume todas sus responsabilidades y deja de implicar a los demás en llevar sus propias cargas. Hemos sido unos artistas, desplazando, pues que si le pido a este que me haga esto, a aquel que me haga lo otro, aquella que no sé qué, aquella que no sé cuál, y mientras nosotros nos quedábamos mirando cómo los demás hacían cosas para nosotros. Priorizar es dar un paso adelante y hacerse cargo de la propia vida, de asumir que en el tren de tu vida, el maquinista eres tú, joder. Tú eres el maquinista o la maquinista.
Tu tren es tu vida. Y aunque hayas pasado la mayor parte de ella sentado en el vagón de atrás y hayas llenado todos los demás vagones de gente para una cosa o para otra, para esto, de la manera que haya entrado, resulta que en un momento dado, cuando te pones en un proceso de rehabilitación y te marcan un orden de prioridades y te dicen que la primera prioridad eres tú, te ves cómo desde el vagón de atrás vas a pasar tú hasta la máquina de ese tren. Pero es tu tren, es tu vida, y tienes que hacerte cargo de la máquina, hacerse cargo de ella y empezar a manejarla, porque nunca has manejado el tren, nunca has manejado la máquina. Entonces, te va a costar levantar el culo del último vagón y empezar a abrirte camino hacia la máquina. Y en algunos casos habrá quien te ponga obstáculos para llegar a tu máquina. Habrá quien te lo ponga difícil, habrá quien te ponga excusas, habrá quien te diga que estoy aquí porque tú me pusiste, habrá quien te diga lo que quieran. Pero tu camino de rehabilitación es pasar del último vagón a la máquina. Y a veces lo vas a tener que hacer sin demasiadas contemplaciones. Y vas a tener, seguramente a escuchar de todo. Y te van a decir egoísta, y te van a decir no sé qué. Egoísta no es. El egoísmo es lo que hace uno cuando está en activo. Pero responsabilizarse de la propia vida y de la propia recuperación, eso no es egoísta. Eso es todo lo contrario. Eso es quitar a los demás todas las cargas pero vamos, podemos ser todo lo hipócritas que queramos, ¿no? Y decir, bueno, es que, claro, yo a esta gente pues la he puesto aquí y le tengo que dejar que siga estando. Espera. Las has puesto como escudo para seguir haciendo lo que estabas haciendo. Las has puesto como escudo para consumir. Las has puesto como escudo para conseguir dinero, o para jugar, o para lo que sea. Pero llega un momento en el que tú ya no estás haciendo eso. Llega un momento en que tú te vas a hacer cargo de tu propia vida. Y en ese momento toda esa gente sobra. Y si quiere venir contigo, que se sienten en los asientos del vagón en el que les pusiste, pero que no te impidan llegar a ti a la máquina. Que no te impidan gobernar la máquina. Y si no les gusta cómo conduces la máquina, que se bajen de ese tren y que se vayan a otro tren. Pero tu vida la tienes que gobernar tú. Tú eres el maquinista. Y es natural que al principio tengas muchas dudas, que no sepas conducirla, incluso hasta puede que te salgas o que no pares en la parada adecuada. Todo eso se irá aprendiendo a base de conducir la máquina. Es decir, eres un inexperto en la vida responsable y te tienes que hacer un conductor experto. Y eso solamente se hace conduciendo. No sentado atrás en el vagón cómodamente mientras otros dirigen tu vida. Y esto es algo que los adictos tenemos mucha tendencia a hacer. Queremos tener gente, profesionales, esto, lo otro, que nos hagan cosas, que nos curen, que decidan por nosotros, que hagan nuestras cosas, que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. El protagonista de la rehabilitación de un adicto es el adicto. Y como protagonista, quiero decir responsable. El primer responsable de todo eres tú. No eches la culpa a los terapeutas, no eches la culpa a la asociación, no eches la culpa a los técnicos, no eches la culpa a los profesionales, no eches la culpa de nada a nadie. Hazte cargo de tu propia vida, coge la manivela de tu tren y empieza a conducir. Cojones, que ya es hora. Y pues eso, que se me acabó el tiempo. Mañana seguimos hablando de todo este tinglao. Y si queréis, pues ya sabéis, aquí estaremos a las 6:30. Y si no, pues nada, pues no estaremos. Bueno, yo sí, pero como esto lo podéis ver cuando os dé la gana, que nada, que seáis buenos. Que ya vamos quedando pocos. Y joder, te paso cada vez menos. Besitos.